Todo comienza en el hogar. Una buena crianza es sinónimo de seguridad de sí mismo. Frank Liz nos dice también, si mi profesor me hace bullying, ¿qué puedo hacer? ¿Esto se puede dar comenzando por allí? ¿De profesor a alumno se considera bullying? No, porque el bullying se da entre pares. Eso sería un acoso y si hay situaciones para poder resolverlo, Y se pues. puede denunciar Claro, por también. supuesto. ¿Cuáles son los Claro. mecanismos a activar allí? Fíjate, existen distintos mecanismos dependiendo del tipo de agresión. En el caso de agresiones, cuando la situación está comenzando, por decirlo de alguna manera, podemos acudir ante una defensoría de niños, niñas y adolescentes, que es un ente conciliador que de igual manera podría en todo caso remitir a un programa de atención psicológica o por lo menos las escuelas para padres, que también son un factor importante y bastante incidente en el tema de la situación del acoso. De ser el caso de una agresión más fuerte, también existe el tema del sistema de protección, del Consejo de Protección para pedir una medida, o en última instancia, cuando hay unas agresiones donde ya son físicas, donde son agresiones de gran dimensión, podemos acudir a la Fiscalía de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Nos dice Justicia Divina por acá, Soluciones Bullying. En Venezuela los principales culpables del bullying son los padres, por las críticas constantes, dice ella. ¿La crítica como tal es bullying o más bien es una causa de que el niño pueda llegar a ser una víctima de bullying por el daño que se hace a la autoestima del menor? Claro, muchas veces tienden a confundir el bullying con críticas, con burlas, pero hay muchas diferencias, ¿no? Quizás a veces puedes tener entre grupos, entre pares, un chiste externo que, bueno, hasta la misma víctima, entre comillas, puede generarle risa o no hay ningún problema, no le genera ningún malestar. Pero muchas veces lo hacen, hay que tomar en cuenta la intención con que se hace la crítica o la burla y hay que también darse cuenta de cómo reacciona la víctima ante esa situación. La intención, allí me quedo. ¿Qué motiva a un agresor? El poder que le genera el humillar a otra persona o el hacer sentir mal a otra persona delante de otros. Preguntan ya por acá también, ¿el chalequeo es una especie de bullying? Sí, sí, el chalequeo es una especie de bullying, forma parte de las conductas que son recurrentes y sistemáticas. Es Puede un ser bullying verbal, por Sí. decirlo así, Sí. muchas veces. Ok, ¿qué hay del cyberbullying? Que es algo que también se viene escuchando muchísimo durante estos últimos tiempos. El cyberbullying implica ridiculizar a la persona en las redes sociales, ya sea publicando fotos inadecuadas, ya sea también publicando información falsa y negativa de esa persona. También crean perfiles falsos que, bueno, que lo hacen con intención negativa. Este tema es un poco más nuevo y es un poco más difícil de manejar para algunos padres porque algunos exponen que, por ejemplo, no saben manejar los teléfonos, no tienen las claves de las redes Y sociales. que los niños manejan los teléfonos y todos estos dispositivos muchas veces en ausencia de los padres o ocultos, ¿no? Sí, no tienen horarios, pueden hablar por teléfono hasta altas horas de la noche, los padres no supervisan las conversaciones, las claves, quienes tienen agregados al teléfono. Esta situación es bastante delicada porque hay muchos perfiles falsos, hay muchas personas que no son quienes dicen ser y que esto lleva, bueno, a casos bastante graves y alarmantes. Entonces, ¿hasta qué punto los padres también pudieran ser corresponsables de esta situación? Sí, bueno, la tecnología, el tema de la tecnología es bien delicado porque hay mucha satanización de la misma. Yo creo que evidentemente existe un riesgo al cualquier niño o adolescente manejar un dispositivo electrónico. Por eso es que tenemos que darle las herramientas precisamente para que ellos puedan utilizarlo. Enseñarlos a Por supuesto, utilizarlo. ellos saben utilizarlo mejor que nosotros, pero no saben cuidarse en el manejo de estas Son un tanto tecnologías. indiscretos allí. Sí, nosotros somos, y existe una brecha generacional evidentemente porque ellos son nativos digitales, nacieron en la era digital, nosotros somos migrantes digitales, pero aún así como padres tenemos que formarnos y ponerles allí cuáles son los riesgos que tú puedes correr al acceder a estas cuentas. También ahorita hay un fenómeno, como decía la compañera, que es bastante popular, que es el de crear páginas o redes para agredir a una persona. Entonces, por eso te decía anteriormente, el bullying terminaba cuando tú te ibas a tu casa y allí a qué hora continúa. Una de las características principales que los padres tienen que notar
para detectar que su hijo está sufriendo cyberbullying es la constante necesidad del niño de conectarse al dispositivo electrónico, el aislamiento. El cambio de ánimo Sí, cuando lo sería ve lo mismo que el manipulando. bullying, pero en este caso esa necesidad de conectarse todo el tiempo, de qué están diciendo, y enseñarle a protegerse, guardar las pruebas, hacer una captura de pantalla, un print page, Para hacer la denuncia. para quizás hacer a la respectiva posteriori. denuncia. Hay órganos que se encargan de investigar todas estas situaciones que tienen que ver con la tecnología. Entonces, ese es un punto en el que quisiera hacer énfasis, aprovechando que ya lo tocaste. Una vez que se detecta la situación, ¿qué es lo que hay que hacer? Suponiendo que se da entre niños, compañeros de estudio en el colegio, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, de parte de la persona que está siendo agredida, por ejemplo, en el caso de cyberbullying, es no contestar a la agresión en la red que sea, porque va a generar que la otra persona siga agrediéndote, ¿no? Y sigan sumándose otros, porque como bien lo decía Hilda, lo que busca precisamente el agresor es poder, es tener ese poder sobre ti, ¿no? Ignorarlo, entonces. Exactamente. ¿Y qué pasa si entonces, como me ignoraste, ahora te voy a agredir físicamente Ahí o tenemos que verbalmente denunciar. enfrente de todos en el colegio? Ahí tenemos que denunciar y por eso es lo importante de la formación. Por eso es importante, existen los órganos de protección de niños, niñas y adolescentes en todos los municipios donde perfectamente puedes solicitar que te den un taller en un colegio. Hay iniciativas como próximamente veremos que tiene el gobierno juvenil de Chacao, donde capacitan a los niños, a los padres y también a los maestros. ¿Por qué? Porque ahí es donde el niño va a ver que existe la posibilidad de denunciar. Si no te enseño, si no fortalezco todo el conocimiento, este niño se va a encontrar sin ninguna herramienta. Y por lo general lo que ocurre después que tú culmines un taller es que se te acercan muchos niños. ¿Cómo puedo hacer con esto? Ahora sí voy a denunciar, voy a guardar la captura de pantalla, le voy a decir a mi mamá. Entonces, por eso es la importancia de la divulgación del conocimiento y de la formación. Ahora, el primer paso, por decirlo así, es hablar con el docente, si es el padre quien se da cuenta de la situación, Sí. hablar con el personal directivo del colegio y bueno, si allí no pasa nada, entonces acudir al Consejo de Derechos de Niño, Niña y Adolescente, ¿no? Más Sí. cercano, el de la localidad. Ahora, ¿cuán importante es la parte, ya lo han dicho, es necesario que se establezca un clima de confianza, de comunicación entre padres e hijos para que se rompa con ese silencio que puede existir en algún momento? ¿La calidad del tiempo que se le dedica al niño es indispensable para esto? Ahora más que nunca es indispensable, por lo que comentabas ahorita, el ritmo de vida, el trabajo, el día a día, lleva a los padres a estar cada vez más fuera. Y es importante, y siempre se los digo a los padres, aunque sea tienes 15 minutos, media hora, cuando llegas a cenar, tu hijo aún está despierto, para jugar con él si es un niño y para conversar con él si es un adolescente, o si fuese un niño también el caso, de saber cómo le fue en el colegio, qué le ha pasado, cómo van las notas, cómo se siente. O sea, es un tiempo corto, pero de calidad, que le hace sentir al niño que hay alguien que en casa lo espera, que quiere saber cómo le va, cómo se siente. Esa parte es muy importante. ¿Es totalmente prevenible la violencia a estos niveles, entonces? Totalmente, no podría asegurártelo, pero sí es bastante prevenible. O sea, vuelvo y te repito, teniendo en tu colegio un clima escolar adecuado, conformado por docentes, padres y niños bien formados, donde tienes un manual o reglamento de convivencia escolar que regula las faltas, donde hay sanciones pedagógicas, un equipo psicológico de calidad que pueda atender al niño, que puedas conocer los programas que dispone, por ejemplo, las alcaldías o las comunidades, escuelas para padres, y sobre todo lo que decía Hilda, conversar con los hijos, el tiempo que les dediques a los hijos, es importante, es fundamental la opinión de ellos, escucharlos, porque muchas veces no nos tomamos el tiempo de escucharlos y quizás ese ratico que les dediquemos allí puede revelarse que existe una situación, que está viviendo una situación de bullying o quizás muchas otras situaciones, porque detrás del bullying viene quizás el consumo de, no en todos los casos, pero sí hay una incidencia en lo que es el consumo de sustancias estupefacientes, Así el es. alcohol u otras conductas. ¿Y qué se está haciendo con los docentes? Ya para terminar, ¿hay proyectos en nuestro país dedicados quizás a trabajar de la mano con ellos, a formarlos, pues un poco para que suplan esa ausencia muchas veces de los padres o la incapacidad por desinformación que tienen muchos padres de poder identificar esto a tiempo? Considero que no hay tantos proyectos dedicados al área como quisiéramos y como necesitamos,
porque como hemos escuchado a lo largo del programa, los efectos son muy dañinos a nivel emocional, a nivel físico. Hay niños que terminan en terapia intensiva por los golpes. Entonces, los efectos a corto y a largo plazo son muy dañinos para los niños, para los involucrados. Entonces, creo que deberíamos estar más abocados al tema de manera preventiva. Para mí la mejor prevención es la información que podamos transmitir a los docentes, a los padres y a los niños. Debería existir entonces un programa nacional dedicado a capacitar a todos los docentes en torno a este tema. Sí. Sí, yo creo que más que un programa, lo que debería existir a través del gobierno nacional es una política pública dirigida a la prevención de la violencia en los niños, niñas y adolescentes, no solo en la violencia escolar, sino en la violencia también intrafamiliar, porque como vemos, una puede derivar de otra, ¿no? Principalmente eso, políticas públicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes en el área de violencia. Pero también existen muchas organizaciones privadas, por ejemplo, tenemos SECODAP, la organización Luz y Vida, que trabajan con el tema de los talleres en los colegios. Nosotros tenemos varios programas dirigidos a precisamente los docentes y los padres en formación en esta área, pero es importante que el docente entienda que tiene que dedicar un espacio importante a este tema. No solo las áreas de lengua, matemáticas son importantes, sino también esta formación porque incide directamente en la vida adulta del niño. Así es.